El miedo a pensar diferente. Capítulo 8, temporada 10. Muchas veces creemos que estamos eligiendo estabilidad, pero en realidad estamos aceptando una conformidad económica que funciona como mecanismo de supervivencia social. La mayoría no fracasa, se alinea. Y esa alineación silenciosa es una de las fuerzas más poderosas que moldean la realidad financiera de millones de personas. No es que no tengan talento, no es que no tengan oportunidades, no es que no tengan capacidad de generar más ingresos. Es que eligen, muchas veces sin darse cuenta, pensar igual que todos para no incomodar a nadie. Y cuando todos piensan igual sobre el dinero, los resultados también se parecen demasiado. Desde pequeños aprendemos que encajar es seguro. Que no destacar demasiado evita problemas. Que cuestionar puede generar rechazo. Ese aprendizaje no desaparece cuando empezamos a trabajar, a ganar dinero, a tomar decisiones financieras. Se transforma. Se convierte en miedo a invertir diferente, miedo a emprender, miedo a rechazar deudas que todos aceptan, miedo a no seguir el camino tradicional de ingresos lineales y gastos crecientes. El miedo a pensar diferente se disfraza de prudencia, pero muchas veces es simple necesidad de aprobación. La conformidad económica funciona como un mecanismo de supervivencia social. Si todos en tu entorno creen que lo normal es vivir al límite del salario, endeudarse para aparentar progreso y depender completamente de una sola fuente de ingresos, cualquier intento de romper ese patrón genera incomodidad. No porque esté mal, sino porque cuestiona el equilibrio colectivo. Pensar diferente en temas de dinero no solo desafía números, desafía dinámicas sociales. Cuando alguien decide priorizar inversiones sobre consumo, cuando decide reducir gastos innecesarios mientras otros aumentan su estilo de vida, cuando decide estudiar finanzas personales en lugar de solo buscar entretenimiento, empieza a notar algo. No siempre recibe apoyo. A veces recibe burlas sutiles, comentarios pasivos, advertencias exageradas. La presión no siempre es directa, pero es constante. Y muchas personas, para evitar esa presión, prefieren alinearse. El problema no es la estabilidad, el problema es la estabilidad sin cuestionamiento. La estabilidad puede ser estratégica cuando es parte de un plan de crecimiento. Pero cuando se convierte en una excusa para no explorar nuevas fuentes de ingresos, para no desarrollar habilidades que aumenten el valor en el mercado, para no invertir con visión de largo plazo, entonces deja de ser estabilidad y se convierte en estancamiento cómodo. La mayoría no fracasa financieramente por falta de información, fracasa por exceso de adaptación. Se adapta a un salario que apenas cubre gastos. Se adapta a aumentos mínimos. Se adapta a deudas prolongadas. Se adapta a la idea de que la libertad financiera es solo para unos pocos. Esa adaptación constante reduce la incomodidad inmediata, pero también reduce el potencial de expansión. Pensar diferente sobre el dinero implica aceptar que algunas decisiones no serán comprendidas al inicio. Implica aceptar que tus prioridades pueden cambiar, que tus hábitos pueden transformarse, que tus conversaciones pueden volverse más estratégicas. Y eso altera la dinámica con quienes no están listos para cuestionar sus propios patrones financieros. La mayoría no quiere enfrentarse a la posibilidad de que podría estar haciendo más con sus recursos. El miedo a pensar diferente no es solo miedo al error, es miedo al aislamiento. Es miedo a quedar fuera de la narrativa común. Porque la narrativa común ofrece una sensación de pertenencia. Si todos se quejan de falta de dinero, nadie se siente expuesto. Si todos están endeudados, la deuda parece normal. Si todos dependen de un empleo, la dependencia parece inevitable. Pensar diferente rompe esa normalidad compartida. Sin embargo, el crecimiento financiero real casi nunca surge de la imitación masiva. Surge de la capacidad de analizar, de cuestionar, de probar estrategias nuevas con criterio. Surge de entender que los ingresos pueden multiplicarse cuando se combinan habilidades, inversión inteligente y disciplina. Surge de reconocer que la riqueza no es solo cuestión de cuánto ganas, sino de cómo piensas cada decisión que tomas. La conformidad económica tiene un costo invisible. Ese costo es el tiempo. Cada año que pasas repitiendo patrones sin cuestionarlos es un año que podría haber sido utilizado para construir activos, para diversificar ingresos, para fortalecer tu educación financiera. El tiempo no regresa. Y cuando finalmente alguien decide cambiar, muchas veces se da cuenta de que el mayor obstáculo no era externo, era interno. Pensar diferente requiere valentía intelectual. No es rebeldía impulsiva, es análisis profundo. Es sentarte con tus números y reconocer que algo no está funcionando. Es admitir que repetir lo mismo esperando resultados distintos no es estrategia, es resignación. Es aceptar que si quieres resultados financieros distintos, tus decisiones también deben ser distintas. La mayoría no fracasa, se alinea. Se alinea con expectativas familiares, con estándares sociales, con límites autoimpuestos.
Y esa alineación crea una sensación de orden. Pero el orden no siempre es progreso. A veces es simplemente repetición organizada. Y cuando repites sin cuestionar, consolidas exactamente los mismos resultados. El miedo a pensar diferente se debilita cuando empiezas a obtener pequeñas victorias. Cuando logras ahorrar más de lo habitual. Cuando realizas tu primera inversión consciente. Cuando generas un ingreso adicional por tu cuenta. Esas experiencias fortalecen tu confianza. Te demuestran que no necesitas seguir exactamente el mismo camino que todos para obtener estabilidad. Existe una diferencia entre pertenecer y depender. Puedes pertenecer a un entorno sin adoptar todas sus creencias financieras. Puedes escuchar opiniones sin permitir que definan tus decisiones. Pero para lograrlo necesitas claridad. Necesitas saber qué estás construyendo y por qué. Cuando tu visión es fuerte, la presión pierde intensidad. El crecimiento financiero comienza cuando decides asumir responsabilidad total por tus resultados. No culpas al entorno, no culpas a la economía, no culpas a la educación que recibiste. Reconoces el punto de partida y trabajas desde ahí. Esa mentalidad transforma todo. Porque en lugar de esperar que las condiciones cambien, cambias tu estrategia. Pensar diferente sobre el dinero no significa rechazar todo lo tradicional. Significa analizarlo. Significa tomar lo que funciona y descartar lo que limita. Significa diseñar una estructura financiera que tenga sentido para tus objetivos, no para las expectativas de otros. Y ese diseño comienza en tu forma de interpretar el riesgo, el ahorro, la inversión y el consumo. Cuando entiendes que la mayoría no fracasa, se alinea, empiezas a observar tu entorno con más conciencia. Empiezas a notar cuántas decisiones colectivas se toman por inercia. Y esa observación te da una ventaja. Porque ya no reaccionas automáticamente. Empiezas a elegir. El miedo a pensar diferente seguirá apareciendo. No desaparece por completo. Pero cada vez que eliges actuar desde el análisis en lugar de la aprobación, ese miedo pierde poder. Cada vez que priorizas crecimiento sobre comodidad social, fortaleces tu estructura interna. Y esa estructura es la base de cualquier expansión financiera sostenible. El miedo a pensar diferente en temas de dinero no suele manifestarse como una voz dramática que te dice no lo hagas. Se manifiesta de forma mucho más sutil. Se presenta como una duda constante, como una comparación silenciosa, como una necesidad de confirmar que otros están haciendo lo mismo antes de que tú te atrevas a hacerlo. Y esa necesidad de validación colectiva es uno de los mayores frenos para el crecimiento financiero real. Cuando analizas la mayoría de decisiones económicas masivas, notarás un patrón. La gente compra cuando todos compran. Invierte cuando el activo ya subió. Se endeuda cuando el entorno normaliza la deuda. Se asusta cuando todos se asustan. Ese comportamiento no es casualidad, es psicología colectiva. Y la psicología colectiva rara vez está diseñada para maximizar riqueza individual, está diseñada para mantener cohesión social. La conformidad económica como forma de supervivencia social tiene raíces profundas. Históricamente pertenecer al grupo aumentaba las probabilidades de sobrevivir. Ser excluido podía significar vulnerabilidad. Aunque hoy no dependemos físicamente de una tribu para vivir, esa programación emocional sigue activa. En el contexto financiero, eso significa que muchas personas prefieren ganar poco pero sentirse parte, antes que arriesgarse a ganar más y sentirse diferentes. Pensar diferente financieramente puede significar cosas muy concretas. Puede significar rechazar un aumento de gastos cuando tus ingresos aumentan. Puede significar vivir por debajo de tus posibilidades mientras construyes activos. Puede significar invertir en tu educación financiera en lugar de gastar en reconocimiento social. Puede significar emprender mientras otros buscan estabilidad tradicional. Cada una de esas decisiones tiene un componente económico, pero también un componente psicológico. La mayoría no fracasa, se alinea. Se alinea con la narrativa de que el salario es el único camino seguro. Se alinea con la idea de que invertir es demasiado riesgoso. Se alinea con la creencia de que la riqueza es cuestión de suerte o privilegio. Esa alineación reduce la tensión mental, porque elimina la necesidad de cuestionar. Pero también elimina la posibilidad de expansión significativa. Hay una diferencia entre riesgo calculado y riesgo evitado por miedo. Muchas personas justifican su inmovilidad diciendo que son prudentes. Pero prudencia no es lo mismo que parálisis. Prudencia implica analizar, prepararse, diversificar. Parálisis implica no actuar para evitar incomodidad. Y en el mundo financiero, la inacción prolongada suele ser más costosa que el error controlado. Cuando decides pensar diferente, empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías rutina.
Empiezas a cuestionar por qué dependes de una sola fuente de ingresos. Empiezas a preguntarte si tus gastos realmente reflejan tus prioridades o solo tus impulsos. Empiezas a analizar si tu tiempo está siendo invertido o simplemente consumido. Esa conciencia puede ser incómoda, porque te obliga a asumir responsabilidad. La conformidad económica también se refleja en cómo definimos éxito. Si todos en tu entorno miden éxito por el tamaño del salario o por señales visibles de consumo, es fácil adoptar ese mismo criterio. Pero el salario no es lo mismo que riqueza. La riqueza se construye con activos, con inversión estratégica, con control de gastos, con generación de ingresos que no dependen exclusivamente de tu tiempo. Pensar diferente es redefinir éxito en términos de libertad financiera y sostenibilidad. El miedo a pensar diferente se intensifica cuando empiezas a obtener resultados. Porque el cambio visible rompe la ilusión de que todos están en el mismo punto. Si tú comienzas a mejorar tus finanzas personales, a reducir deudas, a invertir con disciplina, tu progreso puede generar preguntas incómodas en otros. Y no todos reaccionan con apoyo. Algunos reaccionan con escepticismo, otros con minimización. Por eso muchas personas prefieren no destacar financieramente. Sin embargo, la verdadera seguridad no proviene de la aprobación, proviene de la preparación. Proviene de tener reservas, de tener múltiples ingresos, de tener conocimientos sólidos sobre cómo funciona el dinero. Esa seguridad no se construye repitiendo patrones automáticos, se construye con decisiones conscientes. Y esas decisiones comienzan con la disposición a pensar diferente. Existe una etapa en el proceso donde te sentirás solo en tu visión. No porque realmente estés solo, sino porque tu entorno inmediato aún no comparte esa mentalidad financiera. En ese momento es fundamental fortalecer tu educación. Leer, aprender, escuchar a personas que ya han construido riqueza de forma estratégica. No para imitarlas sin criterio, sino para ampliar tu perspectiva. Cuando amplías tu perspectiva, reduces el miedo. La mayoría no fracasa, se alinea. Y alinearse es cómodo. Pero el confort prolongado puede convertirse en una trampa invisible. Cada año que repites las mismas decisiones financieras sin cuestionarlas refuerza un patrón. Y los patrones consolidados son más difíciles de romper. Por eso es importante actuar antes de que la inercia se vuelva identidad. Pensar diferente no significa actuar impulsivamente. Significa diseñar una estrategia propia. Significa establecer metas claras de ingresos, ahorro e inversión. Significa definir un porcentaje específico para construcción de activos. Significa medir resultados y ajustar. Esa estructura reduce el miedo porque reemplaza la improvisación por planificación. La conformidad económica también se alimenta del corto plazo. Si solo analizas el mes actual, cualquier cambio parece riesgoso. Pero cuando analizas 5 o 10 años hacia adelante, la falta de cambio puede ser mucho más riesgosa. Pensar diferente es ampliar el horizonte temporal. Es entender que las decisiones pequeñas acumuladas generan transformaciones significativas. El miedo a pensar diferente en dinero no se elimina ignorándolo, se supera enfrentándolo con información y acción. Cada vez que ejecutas una decisión alineada con tu visión financiera, fortaleces tu confianza. Cada vez que priorizas inversión sobre consumo impulsivo, construyes una base más sólida. Cada vez que eliges aprender en lugar de quejarte, aumentas tu ventaja. Al final, la pregunta no es si pensar diferente genera incomodidad, la pregunta es qué prefieres, incomodidad temporal o limitación permanente. Porque la mayoría no fracasa por incapacidad, fracasa por alinearse con expectativas que no cuestionó. Y cuando decides cuestionar, cuando decides rediseñar tu estrategia financiera con valentía y criterio, empiezas a salir del promedio. Hay un punto en el que debes hacerte una pregunta incómoda y directa: ¿estás viviendo tu estrategia financiera o estás viviendo la estrategia que otros consideran normal? Esa pregunta parece simple, pero tiene implicaciones profundas. Porque si tus decisiones de dinero están guiadas principalmente por comparación, por presión social o por miedo a ser diferente, entonces no estás diseñando tu futuro, estás reaccionando a un molde colectivo. La mayoría no fracasa, se alinea. Se alinea con carreras que no cuestiona, con deudas que acepta como inevitables, con estilos de vida que superan su capacidad real de ingresos. Esa alineación crea una ilusión de avance. Se sienten ocupados, sienten movimiento, sienten progreso. Pero movimiento no siempre significa crecimiento. Puedes moverte durante años sin cambiar realmente tu posición financiera. Pensar diferente implica detenerte y observar. Implica revisar tus ingresos actuales y preguntarte si dependen de una sola fuente. Implica revisar tus gastos y reconocer cuántos responden a necesidad real y cuántos a validación externa.
Implica analizar tus inversiones, si es que existen, y preguntarte si están alineadas con un plan o si simplemente surgieron por recomendación de terceros sin análisis profundo. El miedo aparece cuando entiendes que cambiar requiere responsabilidad. Si sigues lo que todos hacen y el resultado es promedio, la responsabilidad se diluye. Pero si decides una estrategia propia y los resultados dependen directamente de tu criterio, ya no puedes esconderte detrás de la masa. Esa es la verdadera razón por la que muchas personas prefieren alinearse. No es falta de capacidad, es miedo a asumir control total. La conformidad económica como supervivencia social tiene una ventaja inmediata, reduce conflicto. Pero tiene una desventaja a largo plazo, reduce expansión. Cuando todos aceptan que la única forma de generar ingresos es intercambiar tiempo por dinero, pocos se detienen a desarrollar activos. Cuando todos creen que el ahorro es suficiente, pocos profundizan en inversión estratégica. Cuando todos ven el riesgo como amenaza absoluta, pocos lo analizan como herramienta de crecimiento controlado. Pensar diferente no significa que automáticamente tendrás éxito financiero. Significa que aumentas tus probabilidades de construir algo distinto. Porque empiezas a jugar con reglas que otros ignoran. Empiezas a priorizar educación financiera constante. Empiezas a medir rendimiento de tus decisiones. Empiezas a separar emoción de estrategia. Esa separación es clave. Muchas decisiones colectivas están impulsadas por emoción, miedo, euforia, presión. Cuando eliges pensar diferente, tu relación con el dinero se vuelve más consciente. Ya no gastas para impresionar, gastas para construir. Ya no trabajas solo para cubrir el mes, trabajas para ampliar margen. Ya no inviertes por moda, inviertes por análisis. Esa transformación no ocurre de la noche a la mañana, es el resultado de repetición disciplinada. La mayoría no fracasa, se alinea. Y alinearse genera una narrativa cómoda. Si todos están endeudados, nadie se siente particularmente imprudente. Si todos dependen de su salario, nadie se siente vulnerable. Pero la vulnerabilidad no desaparece porque sea colectiva. Simplemente se normaliza. Y lo que se normaliza deja de cuestionarse. Existe un momento decisivo en el que empiezas a notar la diferencia entre estabilidad aparente y solidez real. La estabilidad aparente depende de que nada cambie. La solidez real se construye para soportar cambios. Pensar diferente financieramente es construir solidez. Es crear reservas. Es diversificar ingresos. Es invertir en habilidades que aumenten tu valor. Es diseñar un sistema personal que no colapse ante la primera crisis. El miedo a pensar diferente también está ligado a la identidad. Muchas personas han construido su identidad alrededor de su profesión, su salario, su estilo de vida. Cambiar estrategia financiera puede sentirse como cambiar de identidad. Y el cerebro resiste ese tipo de cambio. Prefiere coherencia interna aunque los resultados no sean óptimos. Por eso la transformación financiera empieza mucho antes de que cambien los números, empieza cuando aceptas redefinirte. Cuando decides no alinearte automáticamente, empiezas a notar oportunidades que otros descartan. Ves posibilidades de ingresos adicionales donde otros ven carga extra. Ves inversión como construcción de libertad en lugar de riesgo irracional. Ves el ahorro no como restricción, sino como herramienta de expansión futura. Esa nueva interpretación cambia completamente tu comportamiento. La conformidad económica mantiene el sistema funcionando, pero no necesariamente optimiza tu crecimiento individual. El sistema necesita consumidores constantes, empleados previsibles, comportamientos repetibles. Pensar diferente no significa salir del sistema, significa interactuar con él estratégicamente. Significa entender sus incentivos para no quedar atrapado en ellos. La mayoría no fracasa, se alinea. Y mientras más temprano entiendas eso, más tiempo tendrás para actuar. Porque el tiempo amplifica decisiones. Amplifica deudas, pero también amplifica inversiones. Amplifica malos hábitos, pero también amplifica disciplina. Si decides temprano construir mentalidad financiera sólida, los años trabajarán a tu favor. El miedo se reduce con evidencia. Cada vez que tomas una decisión distinta y el resultado es positivo, aunque sea pequeño, tu confianza crece. Cada vez que rechazas un gasto innecesario y ese dinero se convierte en inversión, tu visión se fortalece. Cada vez que desarrollas una habilidad nueva que aumenta tus ingresos, reduces dependencia. Esa acumulación de evidencia transforma tu percepción de riesgo. Pensar diferente requiere que aceptes que no todos entenderán tu proceso. Y eso está bien. La validación no paga tus facturas ni construye tu patrimonio. Tus decisiones sí. Cuando esa verdad se vuelve clara, el miedo pierde intensidad. Ya no buscas aprobación, buscas resultados coherentes con tus metas.
La mayoría no fracasa, se alinea. Pero tú no estás obligado a repetir ese patrón. Puedes observarlo, aprender de él y elegir conscientemente otro camino. Un camino basado en estrategia, disciplina y visión de largo plazo. Un camino donde el dinero no define tu valor, pero sí refleja la calidad de tus decisiones. La mayoría no fracasa, se alinea. Y cuando entiendes esa frase en toda su profundidad, comienzas a ver tu vida financiera desde otro ángulo. Empiezas a notar que muchas de tus decisiones no fueron realmente tuyas, fueron heredadas, imitadas o asumidas como únicas opciones posibles. No fue falta de capacidad lo que limitó tus resultados, fue la repetición automática de un modelo que nunca cuestionaste a fondo. El miedo a pensar diferente es, en esencia, miedo a salir del guión colectivo. Ese guión dice: estudia, consigue empleo, aumenta gastos a medida que aumentan tus ingresos, endeúdate si es necesario, trabaja durante décadas y espera estabilidad. No hay nada inherentemente incorrecto en ese camino, pero el problema surge cuando se convierte en el único camino imaginable. Cuando la imaginación financiera se reduce, las posibilidades también se reducen. Pensar diferente no significa rechazar el trabajo tradicional, significa no depender exclusivamente de él. No significa despreciar el salario, significa no convertirlo en tu única fuente de seguridad. No significa arriesgarlo todo sin estrategia, significa diseñar un sistema personal que combine ingresos activos, activos productivos, educación financiera continua y disciplina en el manejo del dinero. La conformidad económica funciona porque reduce fricción social. Cuando haces lo mismo que todos, nadie te cuestiona. Cuando consumes como todos, nadie se incomoda. Cuando te quejas de falta de dinero como todos, encajas perfectamente. Pero cuando decides ahorrar agresivamente, invertir estratégicamente, construir múltiples fuentes de ingresos y rechazar gastos innecesarios, rompes esa armonía superficial. Y eso puede generar resistencia externa. Sin embargo, esa resistencia es una señal. Es la señal de que estás saliendo del promedio. Porque el promedio rara vez es atacado, es aceptado. Lo que se cuestiona es lo que se sale del patrón. Y en términos financieros, salir del patrón es el primer paso hacia resultados diferentes. La mayoría no fracasa, se alinea. Y alinearse tiene un costo acumulativo. Cada decisión pequeña que repites sin pensar consolida una dirección. Si cada mes consumes todo lo que ganas, esa repetición construye vulnerabilidad. Si cada mes inviertes una parte de tus ingresos con disciplina, esa repetición construye libertad. Las decisiones aisladas importan, pero la repetición es lo que realmente define tu futuro financiero. Pensar diferente también implica cambiar la conversación interna que tienes sobre el dinero. Dejar de decir no es para mí, es demasiado riesgo, eso solo funciona para otros. Esas frases no son realidades, son límites aprendidos. Y mientras sigan operando en tu mente, tus acciones estarán condicionadas. La expansión financiera comienza cuando cuestionas esas narrativas y las reemplazas por análisis y estrategia. No se trata de motivación pasajera, se trata de estructura. Estructura en tus ingresos, estructura en tus gastos, estructura en tus inversiones, estructura en tu aprendizaje. Cuando tienes estructura, el miedo pierde poder porque cada movimiento responde a un plan. La improvisación alimenta el miedo, la planificación lo reduce. La conformidad económica es cómoda porque elimina la responsabilidad individual profunda. Si haces lo mismo que todos y el resultado es promedio, nadie espera más de ti. Pero cuando decides pensar diferente, estableces un estándar más alto. Y ese estándar exige coherencia. No puedes hablar de libertad financiera y seguir actuando desde impulsos de corto plazo. No puedes hablar de riqueza y no desarrollar habilidades que aumenten tu valor. La mayoría no fracasa, se alinea. Pero tú puedes elegir no hacerlo. Puedes observar el entorno sin copiarlo automáticamente. Puedes analizar oportunidades con criterio propio. Puedes construir un sistema financiero que te permita resistir crisis, aprovechar oportunidades y crecer con consistencia. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de buscar aprobación y comienzas a buscar resultados. Cuando tu enfoque se desplaza de cómo te ven a qué estás construyendo. Cuando entiendes que el dinero no es solo una herramienta externa, sino un reflejo de la calidad de tus decisiones repetidas. Y esas decisiones siempre nacen en tu forma de pensar. Conclusión. En este capítulo entendimos que la mayoría no fracasa, se alinea. Se alinea con expectativas sociales, con modelos financieros heredados y con creencias que nunca cuestionó. Vimos cómo la conformidad económica puede sentirse segura a corto plazo, pero limitar profundamente el crecimiento a largo plazo. Comprendimos que pensar diferente en temas de dinero no es rebeldía irracional, es responsabilidad estratégica. Es asumir el control de tus ingresos, de tus gastos, de tus inversiones y de tu educación financiera.
Es aceptar que la incomodidad inicial puede ser el precio de una libertad futura mucho mayor. Plan de acción. Identifica una creencia financiera que siempre hayas aceptado sin cuestionar, escríbela y analízala con datos reales, pregúntate si está basada en experiencia directa o en repetición social, crea una segunda fuente de ingresos, aunque sea pequeña al inicio, el objetivo no es el monto inmediato sino romper la dependencia absoluta de una sola entrada de dinero. Establece un sistema automático de inversión o ahorro mensual, aunque sea un porcentaje moderado, la consistencia es más importante que la cantidad inicial. Dedica al menos 30 minutos semanales a fortalecer tu educación financiera, estudia inversiones, gestión de riesgo y estrategias de crecimiento de ingresos para tomar decisiones con mayor criterio. Evalúa cada 3 meses tu progreso financiero con números concretos: ingresos, ahorro, activos, deudas, ajusta lo necesario y mantén disciplina. Si este episodio te ayudó a cuestionar tu relación con el dinero y a entender el impacto de la conformidad económica en tus resultados, dale me gusta, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y sigue el canal para continuar fortaleciendo tu mentalidad financiera y tu capacidad de construir riqueza con estrategia y conciencia.